La vida cristiana, queridos hermanos y hermanas, es una vida sobrenatural. Es una aventura realmente emocionante. Yo no sé si usted como cristiano y cristiana puede decirlo, pero la vida cristiana es una aventura emocionante que comienza con un nacimiento espiritual que transforma, que cambia, que altera nuestra vida, nuestro rumbo, lo que fuimos hasta ese momento. De hecho, hace las cosas nuevas. Comienza, como estábamos señalando en la reflexión del pasado domingo, con la fe y continúa. Comienza con la fe y continúa como una obra de fe. Recuerden que el tema criollo del sermón del pasado domingo era cree en Dios y pórtate bien, ¿recuerdan? Y el mensaje académico, pues ese era un poquito más serio y usted lo tiene que tener apuntado por ahí. La Biblia emplea la imagen de una carpa en el pasaje que vamos a leer en Isaías 54, los versículos 2 y 3, particularmente el versículo 2. Y he llamado al tema para esta mañana, ampliemos nuestra visión. ¿Cómo lo hacemos? Porque es como quien recibe un automóvil nuevo de paquete, tiene todos los manuales, pero nunca ha tomado una lección para manejar, nunca se ha sentado detrás del volante, ni siquiera ha leído el libro que provee el Departamento de Transportación y Obras Públicas para ese propósito de la licencia inicial. Entonces se queda como, ¿y ahora qué hago? Y si usted pregunta como esa pregunta filosófica tan profunda, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿O ahora quién podrá ayudarme? Pues yo le digo que el Espíritu Santo que transformó su vida es el encargado de ayudarla. Así que no está tan mal como cuando le regalan un carro. Y la Biblia usa la imagen de una carpa. Dice en la versión del 60, y sería bueno que usted considerara otras versiones, incluyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, ensancha el sitio de tu tienda o de tu cabaña, como decía el coro de hace unos años, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. La Nueva Versión Internacional lo vierte así. Ensancha el lugar de tu tienda, como decir casa. Extiende las cortinas de tu tienda, no te detengas. Alarga tus cuerdas, fortalece tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Es una gran promesa de Dios, que nos está dando un mensaje de que no nos podemos detener, no podemos estancarnos, no podemos seguir en el pesimismo, no podemos seguir en el pensamiento negativo. Tenemos que tener el pensamiento de Cristo para poder seguir avanzando. Yo sé que hay situaciones muy difíciles que enfrentar, pero Dios ha prometido que va a estar con nosotros. Porque es Dios mismo a través del profeta Isaías quien nos instó a ensanchar, a extender, a alargar y a reforzar la tienda. Esta pequeña gráfica que vemos a la derecha es tomada del libro de El Crecimiento Integral de Juan Wagenberg. Juan Wagenberg siempre ha tenido mucho contacto con Puerto Rico en el asunto del desarrollo de la iglesia. Y él nos muestra allí dos triángulos. El triángulo interior es como está nuestra casa antes de percatarnos que Dios tiene para nosotros un llamado, un requerimiento, una invitación para que nosotros ensanchemos, extendamos, alarguemos y reforcemos nuestra cabaña, nuestra tienda, nuestra casa, nuestro espacio. Y por favor no tomemos esto hablando de la estructura donde habitamos, donde vivimos, sino de nuestra vida espiritual, de nuestra vida intelectual también. De modo que nosotros podamos ampliar nuestra visión. Como decía, y lo citaremos quizás oportunamente, lo que decíamos la semana pasada, que no podemos conformar a las cosas de este mundo, sino que tenemos que procurar tener la mente del Señor. Entonces, eso es lo que hace el Señor, nos da ese mandato. El Señor nos da ese mandato, primero se lo da al pueblo de Israel. Y esto está, no tengo mucho tiempo para hablar todo lo que pudiera hablar de ese versículo, pero ese versículo está enmarcado en el medio de dos
amplias disertaciones bien particulares tratando con el pueblo de Israel. Y es como un paréntesis. Y le dice, oye lo que te voy a decir. Tienes que hacer tu parte y yo te voy a bendecir. Eso es algo que es correlativo con el sermón de la semana pasada. Y yo me preguntaba, yo decía, Señor, yo como que estoy repitiendo la misma temática, la misma situación, porque a veces los predicadores nos enamoramos de temas. Y yo decía, Señor, yo siempre he luchado para no enamorarme de un solo tema, yo quiero dar el consejo completo de la Escritura. Pero cuando eso ocurre y veo de diferentes formas ese mismo consejo, yo digo, Señor, tú estás tratando con alguien, déjame ver porque a lo mejor es conmigo que estás tratando. Y entonces usted le invito para que se ponga en neutro y reciba la palabra de Dios y luego le pregunta al Espíritu Santo, ¿qué hay aquí para mí? ¿Hay algo aquí para mí? Porque yo quiero ser obediente, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Y allí está ese mensaje. Hay que extender el reino de Dios a través de todos los ministerios de la iglesia. Hay que buscar el crecimiento integral, palabra que le gusta mucho a Juan, y buscar ese crecimiento integral en todos los sentidos. Si usted está estudiando, busque lo mejor que pueda aprovechar lo académico. Si usted está laborando de alguna forma, trate de ser el mejor obrero, el mejor empleado, el mejor científico, el mejor lo que sea en su rama. Esfuércese para hacer lo mejor hasta donde Dios le permita. Y como cristiano, le voy a decir algo. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Pero le tengo un secreto que para algunos sigue siendo algo bien misterioso y no lo es. No hay que hacerlo solo. El Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda, y nos cuida, nos dirige. Y por eso se atreve Dios, y estoy usando esta palabra con propiedad para que pensemos bien las cosas. Dios se atreve a decirnos, ensancha, extiende, alarga y refuerza tu morada, tu vida, tu ministerio, lo que haces. Ese es mi deseo. O sea, Dios nos habla de seguir avanzando. No podemos quedarnos quietos en un lugar. Hace unos 200 años, 230 para ser más exacto, en 1792 más o menos, 230, 31, había un zapatero en Inglaterra. Ya alguien debe saber por dónde voy. Un hombre famoso, zapatero de Inglaterra, hace más de 2 siglos. Pues ese hombre fue usado por Dios. Y el pasaje bíblico que marcó uno de sus sermones más prominentes, dice así el título: espera grandes cosas de Dios, intenta hacer grandes cosas por Dios. Estamos hablando de William Carey, conocido por padre de las misiones modernas. Zapatero. Llegó a fundar una imprenta. Logró traducir la Biblia, creo que 230,000, algo así, de ejemplares en aquella época, hace 200 y tantos años, hace 2 siglos. ¿Cómo comenzó? Como zapatero. Pues yo no sé si yo hubiera querido que me ilustrara mis zapatos, pero si según fue de creyente, era de zapatero, era el mejor zapatero de aquel lugar. Y aquel hombre una vez se fue a las misiones, a la India, no regresó a Inglaterra, lo que hacía era que seguía avanzando. Y por eso se mereció ese nombre, ese título del padre de las misiones modernas. Y él en su sermón espera grandes cosas de Dios, intenta hacer cosas grandes para Dios, por Dios. Él decía que ese era el resumen de la misión de ese versículo bíblico que yo les acabo de leer. Dios quiere que esperemos que Dios haga cosas grandes, pero también tenemos que estar dispuestos a hacer cosas grandes por Dios. No es lo mismo. Espero que usted note, obviamente, la diferencia. Entonces, la oración de nuestro corazón debe ser que el Señor amplíe nuestra visión, que amplíe nuestra fe, que amplíe nuestras metas. Una visión de fe es aquella en la que visualizamos lo que Dios se propone hacer cuando actuamos en armonía, en concordancia con el deseo de Él para nosotros. Si usted va al libro de los Hebreos, en el capítulo 11, usted tiene allí para escoger una gama de hombres y mujeres que tuvieron una visión de fe. Y es incansable la lista, aunque allí está obviamente limitada y reducida.
Y fueron así grandes hombres y mujeres para Dios, porque fueron hombres y mujeres que vivieron por la fe en Cristo y obedecieron el llamado de Dios. Y nosotros podremos tener todo el éxito que nos da el mundo, pero si hemos fracasado en una relación correcta con el Señor, en obediencia, en santidad, en sujeción, ¿de qué vale ganar todo eso y al final perder nuestra alma? Y ya sabemos, por lo que mencionamos en el mensaje anterior del pasado domingo, que lo que creemos tiene que ser correlativamente idéntico a la expresión de lo que decimos, creemos o pensamos. Usted no puede decir que es un santo si no sabe ni siquiera lo que es santidad. No va a poder hacerlo. De hecho, es imposible sin Cristo en su corazón. Así que vamos a entrar en materia, porque la verdad es que si nosotros vamos a responder el pedido de Dios de ampliar nuestra visión, debemos hacer por lo menos 4 cosas. Ustedes saben que me gusta enumerar, me gusta trazar, me gusta estructurar. 4 cosas. La primera de ellas, nosotros tenemos que, para ampliar nuestra visión, aprender a pensar de manera sobrenatural. No podemos limitarnos a lo que no nos lanza un reto realmente a nosotros. Dice Isaías 55, versículo 9, como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, dice Dios, más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, debemos esforzarnos por tener la mente de Cristo y podemos controlar nuestros pensamientos como un acto de voluntad. No es hacer lo que nos llega a la mente y ya. No, eso tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Tiene que pasar por el filtro del Espíritu Santo que está en nuestra vida. Usted no puede simplemente existir, usted tiene que aprender a vivir, a disfrutar la vida en Cristo. De eso es de lo que se trata, precisamente. ¿Cómo podemos cambiar nuestra mente? Bueno, siempre le hemos dicho, hay que saturar nuestras mentes con la palabra de Dios. Pablo, escribiendo a los colosenses, dijo, buscad las cosas de arriba, donde está Dios, ¿verdad? Pongan sus mentes en las cosas de arriba. En otras palabras, hay que tener pensamientos dignos, pensamientos de fe, pensamientos de alabanza, pensamientos de adoración, pensamientos de acciones de gracias. Pienso que, al igual que yo, usted se levanta dándole gracias a Dios por muchas cosas. Gracias a Dios porque pude ver el día, gracias a Dios porque pude dormir un poquito, gracias a Dios porque me pude poner en pie, gracias a Dios porque hay agua en la nevera, gracias a Dios porque a lo mejor me puedo comer un poquito de pan o una avena, gracias a Dios porque abrí los ojos y a mi lado está mi cónyuge, mi esposa o mi esposo, según corresponda. Y de una cosa que yo le di gracias a diario, a Dios, gracias a Dios por haberme llamado a servirte. Aunque soy indigno, pero tú te gozas en hacer de lo que no sirve algo de provecho. Y damos la gloria a Dios por eso. Y eso nos cambia el día, nos da energía. Como dice la juventud, no sé si la de ahora, nos ponemos peposos, ¿ok? Ponemos fuertes, dispuestos a enfrentar lo que sea necesario enfrentar. Entonces, hay que planificar, hay que pensar sobrenaturalmente. Dice el versículo que les mencioné ahorita de Romanos 12, que debemos transformar nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hermanos, hay cosas que son inmutables, hay cosas que no cambian, la verdad de Dios es absoluta. Pero nuestro pensamiento usualmente es imperfecto. Usted tiene que ir revisando las cosas que cree y corroborando si lo que usted cree, lo cree y está de acuerdo por la palabra o porque lo escuchó en algún lugar y lo dio por hecho, porque la persona que lo dijo o donde lo leyó o lo escuchó son gente que para usted son personas o elementos o instrumentos de autoridad. Cuidado, no dé por sentada ninguna autoridad excepto la palabra de Dios, excepto Dios mismo. Revise, haga como los hermanos de Berea, ¿verdad? Que escuchaban la palabra y vamos a revisar si eso es lo que dicen los escritos sagrados. Si no era eso, no importa que lo dijera quién. Tenemos que hacer eso, hermano querido. Le voy a decir algo que lo digo como pastor.
Usted tiene que nutrirse personalmente de la palabra de Dios. Doy gracias al Señor porque hay muchos recursos, internet, radio, los recursos de los medios sociales, muy bueno, qué chévere. Pero nada mejor que usted coja su Biblia, la lea, si puede leerla, la escuche. Hay muchas aplicaciones para cualquier teléfono moderno. Usted escucha, no tiene ni que siquiera leer la Escritura. Y no trate de escuchar la Biblia completa en un día. No, sea selectivo, ore a Dios, busque, Señor, ¿dónde tú quieres que yo lea tu palabra? Abra la Biblia o abra un libro, algo que sienta en su corazón si no tiene un sistema de estudio, pero nútrase personalmente de la palabra del Señor. Y luego entonces vienen los demás auxiliares. Ahí viene el pastor en la predicación, los estudios bíblicos, ahí vienen los testimonios de los hermanos, todo eso, pero eso es secundario. Lo primario es la palabra expresa de Dios según la conocemos nosotros. Así que es importante que tenemos que permitir que Dios cambie nuestros pensamientos y que nos demos cuenta de que Dios es extremadamente bondadoso. Nuestro Dios es un Dios gigante, grande, indescriptible en tamaño, generoso hasta más no poder y lleno de gloria, de misericordia y de bondad. Tengo que decir que es un Dios gracioso, porque está lleno de gracia para todos nosotros si seguimos a Él. De modo que hay que pensar sobrenaturalmente y tenemos que pensar quiénes somos en términos espirituales. ¿Quiénes somos en términos espirituales? Me parece que fue el pasado miércoles que en un momento dado le dije yo a la iglesia que estaba reunida aquí en oración que nosotros estamos por encima del mundo. Sí, porque nosotros somos hijos de Dios. Y no podemos permitir que las cosas del mundo trastornen nuestra relación con Dios. Ni opaquen lo que Dios ha puesto en nosotros, su imagen. Y mucho menos limitar el poder que hay en nosotros, Dios, Espíritu Santo. Es necesario que pensemos en quiénes somos espiritualmente. Ya no somos más siervos, sino hijos e hijas de Dios. Ahora somos parte de una familia eterna, familia de Dios. Y Él nos tiene agarraditos en el puño de su mano y nadie nos va a sacar de ahí. Sabemos que somos salvos por lo que Dios nos mueve a hacer con agrado, con placer y a veces con disgusto y con desánimo y con peros y con cosas, pero sabemos que viene de Dios. Esa es la gran diferencia. El saber que Dios está obrando en nuestra vida y que lo que no funcionaba antes porque no era parte del plan de Dios para mi vida, lo voy desechando en la medida en que me voy dando cuenta. Y hay cosas que jamás me daré cuenta. ¿Sabe qué ocurre? Que Dios las va a ir quitando por su cuenta, porque Él quiere la bendición de su pueblo, de sus hijos. Así que hay que pensar en nuestra herencia espiritual, en la esperanza de su llamado, en las riquezas de la herencia gloriosa de Cristo y la abundante grandeza de su poder para con los creyentes. Eso es lo que dice los siguientes versículos. Así que nosotros tenemos que pensar como hijos del gran Rey. A Jesús le pusieron ese título, Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso es un superlativo. No hay un Rey más grande que Cristo. No hay un Señor más grande que el Señor Jesucristo. Y nosotros somos, gracias al sacrificio que aceptamos que Él hizo en la cruz del Calvario, hijos de ese gran Rey. Amén. Somos hijos de ese gran Rey. Así que hay que pensar como hijos de un Rey y comenzar a tener esos pensamientos de Dios y ampliar nuestra visión y conocer a Dios por lo que Dios es y conocer que Dios va a cambiar nuestras vidas en la medida en que sea necesario para glorificar su nombre y bendecirnos. ¿Ok? Ahora, además de eso, para ampliar nuestra visión, tenemos que planificar también, no solamente pensar, porque pues no podemos ser como el pensador de Rodas, que está en una estatua fija ahí, pues si le llaman el pensador de Rodas, pero como estatua no piensa. Y hay mucha gente que se queda en el pensamiento, que yo voy a hacer esto, lo otro, y tienen muchos planes. Qué bueno es hacer planes para el Señor, qué bueno es pensar para el Señor. Hay que ponerlo a funcionar, hay que planificar correctamente, no en el espacio vacío, sino con fundamento. Eso es clave, es fundamental para todo negocio. Y el negocio nuestro es ser intermediarios, entre comillas, siervos del Altísimo en ese sentido de proclamar el mensaje de salvación, el único mensaje de salvación del cual dispone la humanidad.
Porque la planificación sobrenatural incluye nuestra vida personal, incluye nuestra familia, incluye la iglesia, incluye nuestro negocio o lo que sea que se relacione con nuestra necesidad de planificación. Cualquier y todo ámbito de nuestra vida hay que planificar de manera sobrenatural. No hay nada malo en hacer planes. Porque hay alguien que dice, pues yo no hago planes si Dios sabe lo que yo necesito y Dios me va a dar lo que Él quiera. Sí, eso es cierto. Pero Dios te dio un cerebro y una mente y una capacidad intelectual para que la utilice, porque si no, no te lo hubiera puesto, te hubiera dado un microchip y tú te lo insertabas cuando lo necesitabas. Hemos visto vez tras vez el reclamo del apóstol Pablo. No te conformes, es un llamado al individuo. No te conformes a este mundo, a las cosas que pasan a tu alrededor. Transforma tu mente, transforma tu pensamiento. No está diciendo que Dios lo está haciendo. Somos nosotros. El llamado es a nosotros en lo personal. Hay algo que siempre nos corresponde realizar, nos corresponde hacer para que Dios siga con la maquinaria engrasada, esa maquinaria de hacer milagros, de hacer portentos, de hacer maravillas, de hacer prodigios en favor nuestro y de los nuestros y de nuestras circunstancias. Así es como funciona esto. Así que tenemos que pensar como rey y planificar también de manera sobrenatural. El versículo de Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. O sea, no te está diciendo que no hagas planes, no, traza tu rumbo. Que Dios se va a encargar de llevarlo por la ruta que es correcta. Pero tienes que trazar el rumbo. Tienes que hacer tu parte. Hay una canción jocosa que yo escuchaba de muchacho, no me la sé, pero tengo la idea en mi mente. Con medio peso, y así comienza una retraíla de cosas que se compró con medio peso y al final tenía una finca. Y empezó con medio peso, pero hizo planes. ¿Alguien sabe esa melodía o la recuerda por lo que yo acabo de decir? Ramón, tenía que ser mi compadre, qué bueno. Muy bien. Déjeme anotarlo, si algún día la consigo, me da por buscarla. Porque es algo chistoso, ¿no? Algo chistoso. Y decía que tenía un perro, una cabrita, una vaca, yo no sé cuántas cosas. Tú también sabes, te estás riendo. Leonor sabe. Ok, bien, hablamos de eso luego. Así que hay que hacer planes, porque no importa, Dios se va a encargar de ir ajustando nuestro plan, mostrándonos el camino, aunque a veces es estrecho, pero es el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. No hay nada malo en eso. Dios tiene un plan bien pensado, ¿sabe?, para el mundo en el que estamos, desde el primer día hasta el último día de este mundo. El Salmo 139, 16, en la Nueva Traducción Viviente, indica una planificación bien detallada para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios allí, me viste antes de que naciera. Dios nos vio antes de nacer. No lo dudes, es palabra de Dios. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Mire, lo que ya pasó, lo que estamos realizando y lo que está por venir, Dios lo sabe. ¿No sería más fácil caminar con Cristo? ¿No sería más fácil hacer su voluntad? ¿No sería más fácil cumplir su plan para nuestra vida? Si Él lo sabe todo, pues como Él sabe que donde fallemos vamos a tener consecuencias, vamos a procurar no fallar o fallar lo menos posible tratando de conocer su voluntad. Para eso Dios nos ha dejado su palabra. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Como hijos e hijas de Dios, no es un privilegio que Dios nos tenga en sus manos y que sepa todas las cosas nuestras, incluso las que nosotros ni entendemos ni sabemos y mucho menos hasta imaginamos, pero Dios lo sabe. Entonces hay que procurar descubrir lo que Dios tiene para nuestra vida. Cuando nos salimos del carril de Dios, en algún momento vamos a enfrentar algún tipo de adversidad, así que hay que aprender a planificar. No hay nada malo en eso, lo vimos en esos pasajes bíblicos. Pero además, es importante que permitamos que Dios, que el Señor, nos revele su visión.
su plan, su propósito, lo que quiere con nuestra vida. La semana pasada mencioné a Steve Jobs, ¿verdad? Y luego me preguntaron, ¿quién era ese? El fundador de Apple, uno de ellos. El otro fue Wozniak. No sé si había algo más, Nelson, ellos dos, ¿verdad? Y él en su biografía dice muchas cosas dolorosas y tristes, ¿verdad? En un momento particular dijo, con todo el dinero que tengo no puedo comprar quien lleve mi enfermedad. Qué indefensión, ¿no? Volvemos. ¿De qué nos vale alcanzar todo lo que el mundo ofrece y al final perder nuestra alma? Yo no sé si ese señor recibió a Cristo en su corazón. Ojalá que sí, porque le ha hecho mucho bien. Apple, mi teléfono Apple, la bocina en casa Apple, el teléfono de Rosita es Apple, el de Anseli es Apple, el de Karen es Apple. Y lo menos que como son manzanas verdes, que es lo que mejor me hace para la diabetes, pero eso es otro tema, para otra cosa. Así que permite que Dios te revele su visión y prepárate para el cumplimiento de esas metas. Porque, hermano querido, esta mañana yo estaba pensando, porque repasaba esto, y decía, Señor, muchas veces hemos orado por muchas cosas para nuestra iglesia. Y yo le preguntaba al Señor, ¿estamos preparados? Y yo comencé a ver la mayoría de los rostros de ustedes. Y al final yo tengo que decir, estamos preparados, bendito sea el Señor, si llevamos tanto tiempo aquí, conocemos de la palabra, el que más y el que menos tiene una idea bastante clara de lo que es ser siervo o sierva de Dios, hijo o hija de Dios. Pues Señor, quita lo que no esté funcionando bien, para que entonces haya otras cosas que podamos estar necesitando. Porque no es pedir por pedir, ni decir que necesitamos sin necesitar, hermano querido. Yo tengo cuidado cuando digo esto porque yo soy de la era del crecimiento de la iglesia y de la era de la plantación de iglesias, soy plantador de iglesias, pero hermanos queridos, hay que tener mucho cuidado con no solamente la cantidad, sino con la calidad de la gente de la iglesia. La mayoría de los que estamos aquí llevan mucho tiempo en la iglesia o mucho tiempo sirviendo al Señor. No siempre ocurre eso en iglesias muy numerosas, porque todavía no han llegado la mayoría a ese punto de recibir a Cristo, porque primero van eliminando todas esas posibilidades o probabilidades de gozo, de alegría, de felicidad, de estar bien en ese grupo, por las razones que sean, y a veces se detiene un poquito ese encuentro con Jesucristo. Y yo me pongo a observar las butacas. Las butacas se compraron porque necesitábamos estas butacas. Ahora necesitamos gente que las llene, que las ocupe. Y yo sé que hay situaciones difíciles que enfrenta la iglesia, particularmente situaciones de salud. Entre otros, quiero pedirles, hacer un paréntesis, que oren por hermano Gil. Hermano Gil no está muy bien de salud. Apenas no puede moverse, ya ustedes saben, yo les he venido diciendo. Y entonces oremos también por la recuperación de Frank González. Vi algo de la operación. Y ya sanó por fuera, pero sigue sanando y va a tomar meses. Así que oremos para que su recuperación sea plena y que sea de mucha bendición para su vida y la vida de todos los que le amamos. Así que hay que prepararse para ese cumplimiento de las metas, porque no todo el camino va a ser fácil. Nuestra fe puede que sea retada en algún momento. ¿Estamos preparados para enfrentar eso? Yo sé, por lo que conozco, que la mayoría de nosotros hemos pasado por momentos de crisis de diferente índole, donde nuestra fe ha sido probada y hemos sido tambaleados. Y en algún momento quizás hasta nos hemos alejado algunos o algunas y le hemos reclamado a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero poco a poco el Espíritu Santo que está en nosotros porque somos hijos e hijas de Dios, comienza a hablar con nuestro espíritu y comienza a ministrar nuestras vidas, al ser interior, hasta que volvemos a caer entonces en el camino del Señor y decimos, ay Señor, qué duro ha sido, pero gracias porque estoy aquí. ¿Y saben algo? Muchas de esas experiencias lo que hacen es fortalecernos, porque en ocasiones llegan por nuestra negligencia, en otras ocasiones llegan porque
El enemigo es un sinvergüenza y siempre quiere fastidiarnos, pero en ocasiones vienen de Dios. Porque nos quiere ayudar a entender algo, a comprender algo, o adquirir herramientas o recursos para bendecir a alguien. En mi caso, al haber estado hospitalizado por primera vez en mi vida y al borde de salir de los problemas del mundo, puedo hablar con autoridad a los que están enfermos y poderle decir, tranquilo hermano, tranquila hermana, vamos a orar al Señor. Que Dios te dé paz. Si te sana, amén, ese es mi deseo, que Dios te sane. La iglesia está orando para que haya sanidad en tu vida, pero estamos orando para que por sobre la sanidad o el deseo nuestro esté su voluntad, porque ahí tú te vas a sentir bien. Como les decía, mientras yo estuve allí no me dolía nada más que los pinchazos para la glucosa y una que otra cosita. Como a la semana o a las 2 semanas, cuando me pasó el efecto de todo lo que me estaban poniendo allí, entonces empezaron los dolores, hasta el pelo me dolía. Pues como ahora yo tengo esa experiencia de primera mano, no tienen que pasar por una experiencia para tener la autoridad viene de Dios. Pero ahora uno que, por lo menos yo hablo con más confianza, y nadie me puede decir, no, eso no es así. Yo, un momento, quizás tu caso no, pero el mío fue así. Y yo sé que Cristo me salvó otra vez. Entonces, eso nos ayuda a reconocer que cuando planificamos de manera sobrenatural, porque aquí hay un elemento que a veces nosotros somos personas que incursionamos en ámbitos que desconocemos. Un momento, un buen día, yo sentí, después de ver cosas a mi alrededor, que yo quería ser pastor, yo quería predicar la palabra. A mí Dios no bajó una luz, ni me tumbó del carro, ni de la bicicleta, ni de un caballo. Yo sentí eso. Y como ignorante y atrevido, al fin, joven, 30 años, para mí eso es joven. En el Antiguo Testamento 30 años era muchachito. Yo siempre aplico lo que me conviene y lo que no también, pero eso me conviene. Yo le dije al Señor, si tú quieres que yo sea pastor, hazme un llamado contundente antes que yo cumpla los 30 años. Y a los 30 años me llamó al pastorado. Y hasta en eso Dios fue misericordioso. No me he arrepentido ni una sola vez de ese llamado. Y he cometido errores. Quizás he dicho cosas en algún sermón que después la tuve que revisar. Pero hermanos, ¿acaso no es así que aprendemos todos? Digo, no todos, los que quieren conocer la verdad de Dios. Los que están dispuestos a ir, a sumergirse en el consejo divino. Los que, aunque les suene raro, están cuestionándolo todo, pero correctamente cuestionado. Porque la intención es saber. Y saber para conocer mejor a Dios, no solo la palabra, y saber para poder bendecir a otros, no para ser arrogante y altanero y, ay, Dios sábelo todo. No, eso no. El símbolo perfecto de la humildad se llama Jesucristo. Así que no hay ningún problema en hacer planes de manera sobrenatural. Tenemos que permitirle a Dios que ponga en nosotros esa visión, ese deseo, y tenemos que prepararnos. Pues entonces, ¿qué me costó a mí? Aunque yo no lo sabía, hay casos que nuestra fe va a ser probada. Y a lo largo de mi ministerio, hermanos y hermanas me han hecho unas preguntas que yo jamás se me ocurrieron. Y algunas veces les tuve que decir, hermano, yo no sé la respuesta a esa pregunta. O le puedo decir, mire, parcialmente te puedo responder que a mí me parece tal cosa por esto que dice la Biblia aquí y allá. Pero voy a investigar. Entonces es importante prepararnos. Antes de que ya yo supiera que Dios me iba a llamar a ser pastor, yo empecé a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Recuerdo que la primera Biblia que yo quise, porque la primera que compré fue una Valera del 60, con carpeta en piel. Ahora lo que hay es imitación. Las de piel son bien caras, para conservar el ambiente. Con este canto, este es el canto, así dorado, pero no era dorado pintado como este, era dorado en oro. Costó carísimo, papi me la regaló. Ay, hermano, pero esa no era la que yo quería. ¿Sabes cuál era la que yo quería? La Biblia que estaba de moda, la Biblia anotada de Scofield. Después me di cuenta de que no estoy de acuerdo con algunas cosas que dice Scofield, particularmente la escatología. Pero que mucho aprendí con la Biblia de Scofield. Que mucho.
Porque leía el pasaje y como no sabía, ay, ¿qué es esto? Y escribía y abajo a veces había un comentario, ay, ¿qué dice aquí el comentario? Ah, esto sí me parece muy bien. Pero después empecé a comprar otras Biblias o traducciones de la Biblia y comprar literatura relacionada a la Biblia y empecé a ver contrastes y diferencias. Ahora sí. Pero ¿sabe que no me volví loco? No empecé de manera estructurada. Aquí dice esto, ok, ¿por qué? Por esto, por esto. Aquí dice, ok, por esto, por esto. Hasta que entendí que la Biblia, para interpretarla, tiene una línea. Y pues, dependiendo del camino que usted siga, pues usted cree unas cosas o cree otras. Y eso no le quita ni se roba la salvación, pero eso tiene que aprenderlo en la práctica. Porque a veces nuestra fe va a ser probada y hay que estar preparados para eso. También tenemos que aprender nosotros en ese planificar de manera sobrenatural a tener grandes planes, planes del tamaño de Dios. No le voy a mencionar esas referencias bíblicas, pero fueron hombres y mujeres de Dios que fueron el instrumento y el objeto de grandes promesas y de grandes planes del Señor, como lo fue, por ejemplo, a Abraham, el profeta, el siervo de Dios, Abraham, etcétera, etcétera. Bien. Ahí podemos comenzar por Adán y Eva, desde luego, en Génesis, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los planes del tamaño de Dios son planes grandes, son planes sobrenaturales y son tan pequeños que nosotros podemos cumplirlo con nuestro conocimiento, con nuestras capacidades, con nuestros recursos, pero no son planes grandes de Dios. Son grandes planes, pero no son los grandes planes de Dios. Dios tiene planes más grandes de los que nosotros de momento pensamos, porque son extraordinarios. Recordemos el pasaje de Jeremías 29. Porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Planifiquemos en Dios. Hagamos planes sobrenaturales en el Señor. Y al fin, Dios nos los va a conceder. ¿Cuándo? No sabemos. Yo no les puedo decir. Si en esta vida, no sé. Pero vamos a ver cumplimiento porque eso es la palabra del Señor. De las 4 cosas, para nosotros tener esa capacidad particular de ampliar nuestra visión, la tercera de ellas esta no necesita mucha explicación. Esa es mi taca todo el tiempo. Orar de manera sobrenatural. La palabra sobrenatural es lo que condiciona la acción. Orar de manera sobrenatural. La oración sobrenatural está respaldada por un pasaje bíblico en Juan capítulo 14 que dice, obras mayores que estas haréis. Y si Cristo hizo cosas inimaginables para nosotros, cosas mayores que las que hizo Jesús, haremos nosotros si entramos en su voluntad sobrenatural. Porque no olvidemos que hay una advertencia, dice, conforme a vuestra fe os será hecho. Si no tiene fe, por más que ores y ores y ores, ¿cuántas veces he escuchado gente decirme, pero es que yo le pido a Dios, yo me paso orando a Dios? ¿A qué Dios? En segundo lugar, ¿le crees? Pues sigue para adelante. Sí, porque de eso se trata. ¿Okay? Y lo último, porque ya se me acabó el tiempo, ustedes no me dan tiempo para yo hablar aquí. Hay que aprender a reclamar los recursos sobrenaturales de Dios. Repito ese pensamiento, esa idea. Nosotros no somos gente común. Nosotros estamos por encima del mundo porque somos hijos de Dios. En nosotros está Dios, Espíritu Santo. Nadie que no sea hijo de Dios o hija de Dios tiene al Espíritu Santo. Y usted podrá ser la eminencia más grande y tener los recursos más amplios que puedan existir en este planeta y la influencia mejor y todo lo que usted quiera. Si Cristo no está en su vida, usted no está por encima del mundo. Y lo bonito de esto es que estamos por encima del mundo. Lo sabemos, nos lo creemos, pero no somos ni orgullosos ni arrogantes. Porque sabemos dónde Dios nos tiene por su misericordia y por su gracia, por su gran amor y por su bondad.
no por nuestro esfuerzo. Ninguno, por más que nos esforcemos, dice la palabra, puede añadir ni un centímetro a nuestra estatura. Podemos poner zapatacones y todo eso, pero no, la estatura real no se puede. Que nos podemos operar, sí, pero no es la estatura real, eso es añadido. Todo es por la gracia de Dios. Si somos grandes para el mundo, es por la gracia de Dios. Si pasamos desapercibidos en el mundo, es por la gracia de Dios. Y no importa en el lugar que estemos, en lo más grande para el mundo, en lo que el mundo ni siquiera mira. William Carey, recuerden que era un zapatero y llegó a ser uno de los hombres más grandes en las misiones en la India. ¿Ves por qué es importante orar por las etnias? Como nos está enseñando la hermana Rosaura. Puede que haya algún hombre, alguna mujer, que nadie pensó jamás que sería grande para Dios. Pero cuando Cristo transforma su vida. ¿Sabe que Carey se bautizó a los 15 años? Y de ahí en adelante comenzó a trabajar en el ministerio de una manera extraordinaria. También puede ocurrir con nosotros. Así que no somos gente común, nuestras vidas están unidas con aquel que habló al mundo a la existencia y dijo Dios, hágase. ¿Verdad? Esa es la gran diferencia. Entonces, ahí está ese pasaje que todos sabemos, Filipenses 4:13, es una manera de reclamar lo que Dios nos da a nosotros. Dice, todo lo puedo en Cristo. Algunos leen la primera parte, todo lo puedo. Déjese de disparate. Usted puede las cosas que Cristo quiere que usted pueda, las que Dios no quiere, no. Las está haciendo por su propio esfuerzo y no siempre van a salir bien, a veces va a salir todo lo contrario, porque no es esa la voluntad de Dios. De modo, ya de salida, nuestra fe puede ser pequeña, pero como los músculos, ¿verdad? Los médicos aquí, la panza es un músculo, ¿verdad? Me lo averiguan después en los libros de biología. Ok, lo que pasa es que como un músculo, nuestra fe va a crecer con el ejercicio, ¿verdad? Entonces se ejercita y crecen los músculos. A veces yo le hago así a Eva, soy fuerte, yo como bien, soy fuerte y me quedo con la manga así para que no vea. Pues soy fuerte. Nuestra fe puede ser pequeña, pero como un músculo crecerá con el ejercicio. Si estás luchando por confiar en Dios, por lo que sea, por alguna necesidad física, estás orando por la salvación de alguien, por ayuda económica, financiera, pues, ¿qué tal si haces una pausa? Medita sobre cualquier barrera a la fe, cualquier obstáculo a la fe que debes tener para hacer la voluntad de Dios y estar en ese plan de Dios. No importa el momento en el que te encuentras, Dios siempre está allí para ayudarte, para bendecirte, para fortalecerte, porque su poder está disponible para lograr lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Entonces, como decía mi profesor de homilética, terminamos. Queremos ampliar la visión. Pensemos de manera sobrenatural. Planifiquemos sobrenaturalmente. Oremos sobrenaturalmente. Reclamemos las promesas de Dios en lo sobrenatural. Conclusión, ampliar nuestra visión espiritual es algo sobrenatural que solo podemos alcanzar creyéndole a Dios, primer punto, y obedeciendo su deseo. ¿Vemos el mismo mensaje del domingo pasado? Esta es la voluntad de Dios para nuestra vida, en lo personal, en lo individual, pero también para nuestra iglesia. Así que procuremos hacer la voluntad de Dios y demos un pie al frente para que nuestra visión pueda ser ampliada.